Hola gente guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Las Cosas de la Lola. Lo que veis aquí es una caja de lata que me encanta la forma, pero la veo sin color y un poquito sosita. Y con muy poquito trabajo la voy a convertir en esto. Te la enseño terminada porque si quieres saber cómo la he hecho, pues yo ahora mismo te lo muestro. ¿Empezamos? Voy a necesitar gesso. Es la imprimación, digámoslo así, que le voy a poner para que la pintura después agarre perfectamente en la lata. Esto es una pasta viscosa que se va a agarrar perfectamente aquí a la superficie de metal, pero que en el caso de que lo hagáis, por ejemplo, esta decoración en una cajita de madera o de cartón o de cualquier otro tipo de material, no sería necesario que se la pusierais. He puesto una pequeña porción en un trozo de papel aluminio y ahora con un trozo de estropajo de esponja le voy a dar a pequeños toques para que quede repartido por toda la superficie y no le quede ningún tipo de grumo. Esta esponja, al llevar el agujerito muy pequeñito, pues aplica perfectamente. Así lo voy a aplicar tanto en la tapadera como en el resto de la lata, y con una mano es suficiente, ya que este gesso es bastante fuerte, Para empezar a decorar he elegido una servilleta que lleva un dibujo así menudito, chiquito, y que me va a cubrir perfectamente, se va a ver toda la superficie que deje destapada. No va a romper ninguna parte del mismo. Utilizando un pincel mojado le voy a dar a todo alrededor, porque la servilleta no la voy a cortar, sino que la voy a romper. Al humedecerse con el agua, corta perfectamente y con solo estirarle un poquito se raja y no queda el corte entero, sino un poquito irregular. Al darle una sola capa de gesso, le voy a aplicar una capa de pintura blanca de Decoar Americana en mate. Saco un poquito en mi paleta improvisada y de nuevo, utilizando la esponja, voy a hacer el mismo proceso que antes, pero esta vez con la pintura acrílica mate. Lo que pretendo es taparle las letras y además dejar el gesso totalmente protegido. Para pegar la servilleta voy a utilizar una cola para decoupage en mate. Saco de nuevo un poco en un platillo y añado un poquito de agua para licuarla. Bueno, por supuesto ya sabéis que la servilleta lleva 3 capas y yo le he quitado las 2 de blanco y he dejado solamente la parte decorada. Y ahora, una vez colocada en su sitio y utilizando una brocha suave, lo que hago es aplicarle por encima el pegamento para decoupage para que se quede totalmente pegadita a la parte de abajo. Tenemos que tener cuidado de no romper el papel, por lo que hay que hacerlo muy suave y sobre todo evitar que vayan quedando ningún tipo de arruguita. Bueno, hecha la lata voy a hacerle la tapadera y he hecho lo mismo. He quitado el papel blanco de abajo, después de cortarle la forma con las esquinas redondeadas, la replanteo encima de la tapadera y la voy a pegar de la misma manera que he hecho la otra parte de ella. Empiezo desde el centro hacia los laterales para que no me quede ningún tipo de arruga y así voy pegándola hasta que queda totalmente firme. Ahora dejo que se seque completamente. Yo voy a utilizar corcho adhesivo, son unas láminas como de papel, pero que en realidad es un corcho triturado súper finito. Por la parte de atrás lleva un adhesivo, por lo que me facilita muchísimo la tarea. Lo voy a pintar con esta Chalky Finish de American Decoar. Es una pintura bastante fuerte, bastante potente y que tiene un color rojo maravilloso, que además me combina súper bien con las florecitas y su tonalidad. Seguimos pintando con esponja. Unto en la pintura y voy a estirar. Al ser un material poroso, ya que os he dicho que es corcho, se queda impregnado estupendamente.
Si no tenéis este tipo de corcho, podéis hacerlo con tiras de cartulina o con cartón o con cualquier otro material, incluso con cinta de raso o con retazos de tela. Quito el papel que cubre la parte adhesiva y voy pegando en el borde de abajo de la lata, ajustándome bien al filito, y os aseguro que queda perfectamente adherido. En caso de que utilicéis otro tipo de cinta, lo vais poniendo o bien con pegamento transparente o bien con cola blanca o con el mismo pegamento para decoupage. Yo el que he utilizado es este de rollo, que viene medio metro por 1 metro de largo, y he cortado la tira necesaria. Para decorar la tapa voy a cortar un cuadrado para ponerlo en el centro y le voy a redondear un poquito las esquinas. No os doy medida, porque como esta lata seguramente no la tendréis, lo que hacéis es a la medida de la que tengáis vosotros. Como la lata tiene las esquinas un poco redondeadas, hago igual con esta pieza que voy a colocar en el centro. Una vez que lo he tenido pintado, lo he puesto así a la contra de la dirección de la tapa para que quede justo en el centro. Trazo y corto una línea para sacar una tira estrechita y ponerla en el borde de la tapadera. La pinto y la seco de la misma manera que las dos piezas anteriores. Y quitándole el adhesivo hago igual, lo coloco en el borde de la tapadera como remate. Para completar la decoración tengo aquí un retazo de pasamanería que voy a pintar también con esponja y con el mismo color rojito que he utilizado anteriormente. Y un truquillo para quien os gusta mucho pintar. Yo tengo un cristal puesto encima de mi banco de trabajo y aunque pinte encima, después dándole con una rasqueta, enseguida se va la pintura y me queda la mesa de nuevo impoluta para seguir trabajando. Utilizando un pegamento fuerte que sea transparente, le pongo un cordoncito a todo alrededor y voy a ir pegando la tira de pasamanería que he pintado de rojito. Este tipo de pasamanería se compra en muchas tiendas de manualidades, en bazares chinos, y la verdad es que son tiritas plásticas, salen muy económicas y decoran y terminan cualquier pieza como esta. Con un pincel de pintura en rojo voy a intensificar un poco el color de la pasamanería y voy a completar con estos bordones que son también de plástico metalizado y que una vez despintados de rojito y limpiados quedan así de bonitos. Pongo un poco de pegamento en el centro de la tapadera y coloco el primer botón. En caso de que no tengáis este tipo de botones que viene todo en una cenefa y que yo he cortado, podéis utilizar incluso botones de la ropa grande o rosetones de goma eva o cualquier otro tipo de decoración que tengáis por casa. Voy a poner en cada uno de los costados de la caja. Y para terminar, si queréis, podéis darle un barniz líquido que es de poliuretano y le protege muy bien. Incluso podéis mojarla, lavarla por encima. El objetivo de esta caja es que sirva como envoltorio de regalo. Mirad, yo le voy a poner un poco de paja. Esta la recojo en la frutería que viene con frutas tropicales delicadas. Yo la pido y la utilizo para estas cosas. Y ahora os cuento, no sé si sabéis que yo tengo un canal de cosmética natural que se llama Más de 40, especial para pieles maduras y para no tan maduras. Y yo lo que hago es, cuando tengo que regalar alguna crema o alguna loción o algún agua de rosas o algo, utilizo este tipo de cajita decorada en vez de poner una caja de regalo o meterla en una bolsa de papel normal. La lío en papel de seda plateado, que me encanta,
y la pongo sobre este lecho de pajita y ya tengo 2 regalos en uno. La crema totalmente natural que va en el interior y el envoltorio, que es una caja decorativa maravillosa. Así que le saco pues doble juego. Si aún no conocéis ese canal de cosmética natural para pieles maduras, os invito a que pinchéis el enlace que os dejaré abajo y veréis que os va a fascinar de verdad. Y aquí está la caja multifunción decorativa y como recipiente para regalo, que me ha encantado hacer. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Decidme si os ha gustado, desde dónde me veis, para saber el alcance de mi trabajo. Y os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo.